148. A pico pala. Y agradeciéndole a Dios que nos conceda la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar aquellas que podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos medios días. Sí. 148. Fijaros que hoy me he levantado, he hecho mis rutinas y todas y cada una de ellas han fluido de tal manera que han llegado a un punto en común, que es la espiritualidad. No sé por qué. O sí sé por qué. Dice que la espiritualidad es mirar a tu vecino y comprender que su mal humor es causa de su dolor y no sentirte ofendido. Espiritualidad es que las cosas no salgan como tú deseas y aceptar que así ha de ser para tu aprendizaje. Espiritualidad es hacerte responsable de tus circunstancias. Es no creerte la víctima. Es no culpar a nadie de lo que te sucede a ti. Espiritualidad es vivir en alegría, o en silencio, o en el bullicio, o en la tormenta, o en la luz, o en la oscuridad. Vivir lo que la vida te propone, sin pretender que sea otra cosa. Espiritualidad es comprender que si te enfermas, no solo hay que atender los síntomas físicos, sino también ver qué emociones nos estás gestionando. No estás gestionando. Y atender que lo que hace tu cuerpo es mandarte un mensaje. Espiritualidad es caminar disfrutando de cada paso del camino, independientemente de lo que te suceda. Es atender las emociones sin identificarte con ellas. Es cuidar tus pensamientos y tus palabras. Es ser coherente y mantener la autenticidad en todos los ambientes y en todas las circunstancias. Espiritualidad es abrazarlo todo. Es amar el mundo tal y como es, con todo lo que contiene, sin juzgarlo, sin quejarte, sin poseer. Espiritualidad es compartir, es estar en paz. Es dejar que cada uno viva como le plazca. Es comprender que nada es real y que a la vez hay que ser impecables a la hora de jugar la partida de la vida. Y no hablo de religión, no hablo de dogmas, no hablo de pecados, no hablo de creencias, no hablo del bien y del mal, no hablo de iglesias, ni de maestros, ni de normas. Hablo de lo que late cuando consigues parar y mirar hacia adentro y te das cuenta de que no tendría sentido la vida si solo fuéramos materia, si solo estuviéramos aquí para pasar el rato, si solo fuéramos un puñado de carne, de vísceras, de arterias, si solo fuéramos un deseo atrapado en un cuerpo, sin un alma que anhela sentir de nuevo, el amor del que sin duda forma parte. Paz en sus corazones. Bueno, esto me lo ha mandado mi hermanito David, es de Mario, y lo leería una y otra vez, porque ese es el fundamento de mi recuperación, ¿no? Y con 148 días es momento, o empezaban a ser los momentos en los que yo me empezaba a preguntar ciertas preguntas que luego han sido muy importantes en mi recuperación y que están siendo muy importantes en recuperación, pero que yo antes no lograba entender, ¿no? Yo antes, digo 148 días porque es por ahí cuando iba a cumplir 5 meses en los que intentamos con toda la buena voluntad recrear un poco, ¿no? Cómo fueron aquellos primeros días, cómo hemos ido colgando podcasts de cómo me iba sintiendo en esos primeros días,
todos esos miedos, todas esas vergüenzas, todas esas no tener ni idea de dónde estaba, ni hacia dónde iba, ni sabía nada. Solo quería dejar de consumir. Y veía que, bueno, pues un día y otro, y empecé a rondar esos 150, 160, 180, que son 6 meses, y me empezaban a rondar estas preguntas, ¿no? Escuchaba a los que llevaban más tiempo que yo en recuperación, que decían y hablaban de espiritualidad, que no hablaban de religión, aunque yo siempre desde muy al principio me he sentido muy identificado con mi religión. Yo sí que soy católico y tenía ya un Dios definido. Lo que no tenía era un contacto consciente con él, no sabía cómo eh, interactuar con él, ¿no? Cómo hablarle, cómo orarle, cómo decirle, cómo explicarle. Tenía ese concepto de que, bueno, Dios todo lo sabe, sabe todo de mí y ya está. Con eso no tengo que decirle ni explicarle nada más, ¿no? Poco a poco fui entendiendo a través de estos principios espirituales eh, que ahora tanto intento manejar, me cuesta, porque es complicado, porque la vida, esa vida tal como está muy falta de ese tipo de principios. Y bueno, pues no siempre es sencillo, pero ordenando ese desván en esos ratitos que tengo conmigo mismo, en esos ratitos que tengo de autoconocimiento, y ordenando ese desván y poniéndolo bien colocadito y sabiendo que sé dónde están las cajitas de los principios espirituales, pues cada día se van integrando más, ¿no? en mi día a día, en mi hora a hora, en mi minuto a minuto. Em, Decía que confluía un poco todo en la espiritualidad hoy, escuchando también a David en su reflexión diaria que hace en su experiencia propia de la interpretación suya del texto básico de Narcóticos Anónimos, que da una reflexión diaria con un solo por hoy, que, y decía eso, ¿no? Haz como que sí, como que sí. Yo no entendía muy bien eso al principio. Y poco a poco, a lo largo de esos primeros 150, 180 días, que estamos ahí, ¿no? 5 meses ya. 5 meses se van a cumplir desde que empezamos a grabar diariamente, sin fallo, este podcast y viendo la evolución que va causando en nosotros, ¿no? Y en esa época donde estamos ahora, como digo, yo tenía que hacer todavía mucho y como que sí, a creerme que, ¿sabéis? No tenía muy definido absolutamente nada, todavía tenía una distorsión terrible yo mismo no me conocía, ni siquiera llegaba a conocerme en 148 días. Eso se ha ido dando con muchos más. Pero sí que tenía esas preguntas, ¿no? Y hablan de espiritualidad, no lo llaman poder superior, no mezclan la religión, algunos sí, algunas sí, pero no todos, no es vinculante, pero hablan de principios espirituales, ¿no? Y en Narcóticos Anónimos, por ejemplo, habla de 3 fundamentales como son la receptividad, la buena voluntad y la honestidad, ¿no? Y bueno, pues siempre con esas preguntas, al principio incluso demasiado profundas, ¿no? No sabía responder ese tipo de cosas. Y eso me frustraba, ¿no? Y eso me metía en bucles interminables, que no eran, en este caso, las drogas, porque no consumía, pero eran de un efecto muy, muy, muy parecido, ¿no? Me levantaba con esas resacas corporales como si hubiera consumido de verdad. Y bueno, pues yo no interpretaba o no sabía interpretar por qué era, ¿no? Y era porque entraba en esos mismos bucles y en esas mismas obsesiones y en esos mismos consumos de personas, de lugares, de cosas. eh, de verdad me volaba la cabeza, ¿no? Porque decía, ojo, pues si es que yo he dejado de consumir, que ese era mi problema,
y sigo teniendo las mismas actitudes o sigo haciendo las mismas cosas, ¿no? Y era, pues eso, ignorancia y demasiada precipitación una vez más en algún aspecto de mi vida, como era, bueno, pues yo quiero aprender cuanto antes, y qué me pasa, y por qué en esto, y por qué lo otro. Bueno, a mí me ha funcionado así. Es verdad que he tardado en darme cuenta, más de 148 días, pero me habría encantado que poder encender el ordenador y ver a algún compañero o alguna compañera explicarme que es así, los procesos son así y que hay muchas dudas y que hay muchas noches oscuras y que hay mucho dominio del ego y que hay que entender ese ego, ¿no? Esa parte oscura de tu cerebro que la maneja un ego que a la vez te quiere defender y te quiere, está entrenado y está creado, ya no solo entrenado, está creado para tu supervivencia, para tu superprotección. Es alucinante, ¿no? Como lo mismo que está creado para tu supervivencia y tu superprotección es a la vez la parte oscura, la parte del miedo, la parte del resentimiento, la parte del futurizar. Toda esa parte, digamos, más oscura, más amígdala, vamos a llamarla así, más parte, sí, sí, amígdala, la que funciona y la que maneja todo ello y que es capaz de bloquear absolutamente cualquier otra parte. Eso es el ego. Más allá del egocentrismo que entendemos como, bueno, pues es que este tío es un narcisista porque es un egocéntrico de pelotas, que también, pero va más allá. Ese conocimiento de uno mismo en el que te vas dando cuenta de que ese egocentrismo es humano, no es mío, es humano, es una condición humana, ¿no? Y que efectivamente el no saber gestionar esas partes oscuras, esas partes vacías, esas partes de miedo, esas partes de resentimiento, son las que a mí me llevan en su día a consumir drogas. Bien, el momento que consumo las drogas digo, puf, aquí es donde me tengo que quedar, porque aquí es donde realmente gestiono, me creo que gestiono esos miedos, esos resentimientos, esas máscaras, esa indefensión aprendida, ese falta de personalidad, no falta de personalidad, porque todos nacemos con una personalidad, esa falta de desarrollar mi propia personalidad y siempre, 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 siempre enmascararla para satisfacer a los demás, ¿no? Para que los demás vean en mí, joder, que soy válido, y los demás me quieran. ¿Vale? Ese es el resumen muy cortito de todo eso que yo estoy estudiando ahora y estoy viendo, ¿no? Porque yo me estudio a mí, o sea, me tengo a mí de mi conejillo de indias. Y bueno, pues voy descubriendo toda esa personalidad con la que nací, que por qué fue transformada, por qué aprendí desde muy, 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 muy joven a enmascarar esa personalidad por el miedo a que no me quisieran con esa personalidad, ¿no? Que es un miedo que me está volviendo ahora, porque ahora actúo en un alto porcentaje con la personalidad, mi auténtica personalidad, mi auténtico yo, ¿no? No el máscaras, ¿no? No el manipulador, no el mentiroso, no pues eso, el que no era yo. Y ahora que estoy empezando a actuar como realmente quiero yo y no como realmente quiero que los demás me vean actuar, es complicado, entiendo, pero se llega a esos sitios con trabajo, esfuerzo, es un proceso lento que requiere tiempo de autoconocimiento y pasar tiempo, todo lo que antes no quería pasar, ¿no? Hay varios dichos en varias confraternidades, ¿no? Bueno, mi peor enemigo soy yo no quiero, no me dejes conmigo solo,
Y, y bueno, todo evoluciona y todo el mundo tenemos el derecho al cambio y a darnos cuenta y a tener esos despertares espirituales porque lógicamente estamos hablando, no me dejes con mi ego. Si me dejas con mi ego, con mi parte oscura, aquí empieza a funcionar una, una vorágine de historias que alucinas, pero que alucinas. O sea, que es que no acabaría de lo que pasa por mi cabeza cada 5 minutos si voy a la parte del miedo, si voy a la parte del resentimiento, si voy a la parte del futurizar. Alucinas. O sea, esto es una capacidad de crear miedos y crear situaciones de peligro que lógicamente lo que hace mi amígdala es estar alerta las 24 horas del día. Por eso viene a mí no me dejéis conmigo mismo, mi peor enemigo soy yo, y ese hablarnos mal directamente y ponernos a parir sin conocimiento de causa, ignorando completamente cómo es la historia, ¿no? Y cómo realmente yo siento las cosas y yo veo las cosas y mi propia realidad, que es diametralmente opuesta seguramente a la tuya, pero ni mejor ni peor, es la mía, ¿no? Y bueno, pues en ese trabajo, en ese vivir cada vez más en esos principios espirituales, el ir escogiendo cada ratito un principio espiritual e ir contrarrestando la parte oscura, eh, la parte amígdala de tu cerebro, la parte que gestiona todos esos miedos, esa supervivencia, como digo, en tu favor, que es por lo que actúa así, bueno, pues al final es complicado, es muy complicado el gestionar todo eso, pero es mucho más sencillo si te lo pones sencillo, valga la redundancia, ¿no? Si tú eres capaz de contrarrestar ese miedo con agradecimiento, esa ira o esa frustración con amor, y vas eligiendo un defecto de carácter y le pones enfrente de un principio espiritual, a mí me funciona. O sea, a mí el poder que tiene un principio espiritual, el poder que tiene Dios, que yo no entiendo principios espirituales si no es con Dios, pero yo, insisto, el poder del principio espiritual machaca, pero sistemáticamente y automáticamente, el poder del defecto de carácter. Que se encarga mi ego de que yo esté en ese defecto de carácter, efectivamente, y que intenta que no vaya a mi ordencito de mi estantería con cajitas de principios espirituales. Eso es el trabajo, para eso está creado el ego. No, tú por aquí no, porque por aquí tienes peligro. Y es algo súper misterioso, ¿no? El decir, joder, ¿cómo me lleva? Si sabes que hay un sitio donde hay cajitas ordenadas de principios espirituales, ya, pero no, olvídate que esto es más rápido, es más acción-reacción, ¿no? Yo te voy a proteger, que es lo importante, ya. No me digas que tome mi tiempo, que respire, que cuente hasta 10, que vea la situación, que la lleve a la corteza prefrontal y sea capaz de gestionarla, ¿no? Desde otro punto de vista, desde la calma, desde la paz, desde la honestidad. No es tan fácil, no es tan fácil. Pero sí que hay que empezar a introducirlo poco a poco. Ya han pasado 148 días, ¿eh? Ya no consumimos desde hace muchos días, muchas 24 horas. Eso ya va dando o va asentando un poquito las cosas y ya vas dándote cuenta. Ya no te va sonando tan raro la palabra Dios, la palabra espiritual, la palabra poder superior, las palabras poder superior. Algo hay, algo tiene que haber porque, joder, a este le está funcionando.
y a muchos les funcionan, ¿no? Entonces, bueno, tu ego, insisto, va a insistir, es muy, 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 muy persistente en que no, y que lo que realmente a ti te salva es reaccionar y hacerlo como lo has hecho siempre. Eso es lo que te va a funcionar, ¿no? Que te van a contar a ti estas personas, que tú no sepas de ti. Yo es que no tenía ni idea de quién era. Por lo tanto, normal que no me pudiera ayudar, claro. Ahora estas cosas cambian y van poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Pico pala, diario. Hoy es 16 de abril, que es el cumpleaños de mi amigo Óscar Vela. Así que voy a colgar aquí y voy a llamarle para felicitarle. Que es un lujo tenerle en el camino. Hoy, 16 de abril, no pienso consumir del 2026. Adiós, con Dios.